Muchas gracias por conectarse a nuestro taller de transformación digital para organizaciones de la sociedad civil. Este taller lo estamos organizando en el marco de nuestro proyecto Espacio de Resiliencia, que se da junto con Alternativas y Capacidades. Y pues les comento que va a estar siendo grabado. No quiero quitar más minutitos. Tenemos a Óscar Ortega, él va a hacer su presentación, pues es más personal. Sin más, te paso la palabra, Óscar, que tengan un bonito taller. Hola, muy buenos días a todas y todos. Gracias por conectarse y participar en este taller de transformación digital para las organizaciones. Estoy compartiendo una presentación y la estoy poniendo en modo de presentación. ¿Me podrían confirmar que la pueden ver? Ya, Sí. Oscar. Sí, sí Gracias. se ve. Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues bienvenidos al curso o taller Pasos para la Transformación Digital en Organizaciones de la Sociedad Civil. Mi nombre es Óscar Ortega y tengo la fortuna de trabajar con varias organizaciones de la sociedad civil en temas de tecnología. Vamos a abordar el taller donde el principal objetivo del día de hoy es que ustedes puedan evaluar a partir de lo que conversemos sobre la situación actual que tiene su organización respecto al uso de la tecnología y veamos qué medidas podemos tomar o que identifiquen qué medidas pueden tomar para que puedan acelerar su transformación digital. Entonces, vamos a revisar tres temas fundamentales o en parte. Vamos a hablar primero sobre la transformación digital, qué es, por qué nos debe de interesar. Vamos a ver cómo refleja o cómo podríamos entender la transformación digital en las organizaciones de la sociedad civil y luego vamos a tomar algunos caminos y vamos a hacer una revisión de evaluación sobre cómo estamos en la organización. Varios de ustedes nos ayudaron en días pasados a contestar un cuestionario que voy a decir autodiagnóstico sobre la situación en su organización y el uso de tecnología y vamos a revisar cómo les fue. De hecho, ya debieron haber recibido un correo electrónico con una imagen que les pido la tengan lista para cuando lleguemos a ese momento. Entonces, vamos a comenzar con la parte de introducción a la transformación digital. Y antes de entrar específicamente en la transformación digital, siempre me gusta reforzar la importancia que tiene la tecnología en nuestra vida cotidiana y cómo la hemos ido incorporando en diferente medida a razón de cómo ha evolucionado. Si ustedes piensan, y me voy a una situación que seguramente todos hemos vivido directa o indirectamente, probablemente hace poco más de 20 o 30 años estábamos en la escuela y si estábamos en primaria, tal vez nuestra primer tarea difícil fue hacer un resumen del Día de la Independencia. Y si la tarea nos lo hubieran dejado en viernes, cuando llegamos a casa y nuestra mamá nos preguntaba, ¿cómo te fue en la escuela? Bien, ¿te dejaron tarea? Sí, o más bien en el viernes, no. Y pasaba el viernes, pasaba el sábado, llegaba el día domingo, el domingo nos acordábamos que teníamos que hacer tarea, empezábamos a sacar las cosas ya por la tarde, mamá nos regañaba porque decía, ¿cómo es posible que estás haciendo la tarea apenas y tuviste todos los días, te pregunté el viernes y demás? Y cuando nos preguntaba, ¿qué tienes que hacer? Un resumen de la independencia. Seguramente en ese momento salíamos de la casa, íbamos en búsqueda de una papelería y comprábamos, cuando lográbamos encontrar la papelería abierta, pedíamos una monografía o una ilustración, dependiendo en donde nos escuchen. Es decir, este papel que tiene por un lado imágenes en cuadritos sobre un tema, en este caso la independencia de México, con la imagen de Hidalgo, las batallas principales,
Y en la parte de atrás viene como el texto y explicación de las imágenes que reflejan. A partir de ahí hubiéramos llegado a la casa y hubiéramos subrayado desde el primer punto, desde la primera letra hasta el primer punto de todos y cada uno de los cuadritos que tiene la monografía. Empezamos a anotar en nuestro cuaderno y si nos habían pedido una página de resumen y nos habíamos cansado la mano o la información que habíamos subrayado no era suficiente para llenar la página, regresábamos a la monografía, recortábamos la imagen más grande de todas, la pegábamos y así entregábamos nuestra tarea. ¿Qué podría pasar con un joven estudiante el día de hoy? Seguramente nos pasaría que si le dejan la tarea en viernes tampoco la va a hacer, se va a acordar el domingo, seguramente se va a acordar más tarde, a lo mejor si yo me acordaba a las 4 de la tarde, él se va a acordar ya hacia las 7, 8 de la noche. Y si tenemos la fortuna de tener conexión a internet en casa, va a prender la computadora, se va a conectar a internet, va a escribir independencia, le va a poner copiar, pegar y va a mandar a imprimir. Y más allá de el hecho de si esto es pedagógicamente correcto, si el niño va a aprender o no, sí quiero destacar la eficiencia que nos da la tecnología. Hace 30 años, entre salir a la papelería, encontrar la información, copiar, pegarla, resumirla y demás, me pude haber tardado tal vez 1 hora o 2 horas en hacer mi tarea y hoy esa misma tarea se puede hacer en 5 minutos. Después podemos reflexionar, insisto, sobre si las tareas tendrían que evolucionar para adaptarse a la nueva información, ya que todo el conocimiento de la humanidad está a la palma de nuestra mano. Y así como lo vimos o lo vemos en la educación, nos pasa también en otros aspectos. Nos pasa, por ejemplo, en el mundo de los negocios. La primera vez que hablaba de cómo la tecnología se incorpora, había una solución que se llamaba Communicator, voy a decir en los tiempos de Skype, en los tiempos de Messenger, y utilizábamos esa tecnología para hacer una sesión como esta de Zoom. Y parecía imposible, las personas las veían como, wow, ¿a poco eso se puede hacer? Y me recordaba mucho esta caricatura de los supersónicos, donde hacían esta burla de que el jefe aparecía en la cámara y nos empezaba a regañar. Tal vez lo único que no hemos logrado es que nos jalen las orejas o algo, pues, como sucedía en la caricatura, pero ya podemos tener este tipo de sesiones. Eh, con todo esto que nos sucedió en los últimos 2 años, se ha extendido tanto que parecía que las consultas médicas faltaba mucho para llegar a eso y no, ya tuvimos consultas médicas o ya tenemos consultas con especialistas a partir del uso de la tecnología, que probablemente no son iguales, es decir, la calidad de las cámaras todavía no es suficiente como para ver si la garganta está plenamente irritada. Pues sí, tal vez todavía no tenemos esa calidad, pero ya podemos hacer ciertas cosas a partir del uso de la tecnología. Si piensan ustedes en cómo cambió el mundo de los negocios, piensen, por ejemplo, en la banca o los bancos. Hace 30 años yo acompañaba a mi mamá al banco, nos formábamos, me acuerdo, desde las 9 de la mañana, a eso de las 12 lográbamos llegar a ventanilla. Y había una frase muy famosa de esos tiempos, que justo cuando llegabas te tocaba escucharla, se cayó el sistema. Y ustedes seguramente se van a acordar que se cayó el sistema hace 20, 30 años, se cayó el sistema para esa sucursal en particular y puede regresar en un día, 1 hora, 2 días o 3 días en particular, insisto, para esa sucursal. ¿Qué sucedía? Que si yo vivía, por ejemplo, en la Ciudad de México, en la zona de Tlalnepantla, e iba a la sucursal que estaba en la colonia Arboledas, mi mamá salía enojada del banco por haber perdido toda la mañana, agarraba un teléfono público y le marcaba a lo mejor a mi tía y le decía, oye, ¿sabes si el banco, vamos a pensar el Banamex o el Bancomer, que está en tu colonia, en Polanco, ¿no? En la Ciudad de México, sí funciona, porque el de aquí de Arboledas no? Ella le decía, mira, pues yo aquí vivo cerca, ¿no? Y se asomaba, mira, parece que hay gente y están entrando y saliendo, y se trasladaba físicamente de una sucursal a otra para poder hacer transacciones. Hoy, con todos estos cambios, lo voy a reflejar en un ámbito personal,
pero tiene más o menos unos 11 años que yo no me paro en una sucursal bancaria para hacer una operación. Sí he ido a lo mejor a tramitar una tarjeta, a reemplazar una tarjeta que expiró, pero ya no he tenido la necesidad ni de ir a hacer un depósito, ni de sacar dinero, porque todo se puede manejar a partir de Internet y más hoy con los dispositivos móviles. Si lo piensan, por ejemplo, también en cómo cambió el gobierno, hay muchos trámites que hoy podemos hacer y que nos ayudan a reducir nuestros tiempos y ser más eficientes. Por ejemplo, hace 10 años no era posible obtener un acta de nacimiento por Internet. Hoy es posible, ¿no? Entras al portal del gobierno, solicitas tu acta de nacimiento, te pide algunos datos, tu CURP, fecha de nacimiento, nombres, algunos datos adicionales, le pones solicitar, haces el pago a través de Internet y te envía tu acta de nacimiento por correo electrónico. Eso cambia radicalmente nuestros modos de vida y por eso es que la tecnología cada vez se introduce más y nos ayuda más a llevar nuestro día a día. Es a partir de ahí, de cómo está entrando esta tecnología, que en los últimos años hemos escuchado mucho la palabra transformación digital. Y aquí voy a moverme hacia la conversación que tenemos en Zoom, porque me gustaría que me dijeran, ya sea que abran su micrófono o aquí en la pantallita, que pudieran decirnos qué entienden ustedes por transformación digital. ¿A qué les suena? Vamos a darles unos segundos para que escriban o si quieren pueden abrir su micrófono con toda confianza. Adelante, Kenia. Gracias, buenos días. Mucho gusto, mi nombre es Atenas Lizárraga de Comunidad y Biodiversidad. Y bueno, a mí me suena transformación digital como a ese paso, ¿no? A una nueva era digital en el cual pues ya el usuario se vuelve activo. Se me vienen a la mente cuestiones desde la web 1.0 hasta la web 3.0, en la cual pues vamos desarrollando nuevas habilidades y competencias como usuarios digitales y también nos vamos involucrando en un ecosistema digital nuevo y apto para facilitar nuestras necesidades. Transformación digital pues es un concepto muy amplio, sin embargo que nos ha ayudado a nosotros como humanidad para poder crecer y fortalecer nuestras competencias y necesidades a lo largo pues de estos tiempos actuales. Perfecto. Entonces, podemos resumirlo, dice Atenas, en probablemente el camino hacia una nueva era. Estoy viendo algunos de los comentarios que tenemos y dice Cecilia, a la migración de actividades que se pueden realizar virtualmente. Gabriela, a renovación y evolución. Laura, una oportunidad y un reto para los equipos. Y bueno, por acá Evaristo coincide. Bueno, antes de decir qué es transformación digital, déjenme empezar por qué no es, porque hemos escuchado mucho este concepto y ha sido utilizado por varias compañías, en este caso las compañías de tecnología, las más grandes, piensen en Google, piensen en Microsoft, piensen en Amazon, las más grandes de tecnología que hablan de la transformación digital y a veces nos terminan confundiendo. Entonces, empiezo. Primero, la transformación digital no es un producto, ni tampoco es un conjunto de productos. Es decir, no podemos ir a la página, por ejemplo, de Microsoft y no encontramos el producto de quiero bajar transformación digital y le doy doble clic y lo instalo en mi computadora. No, desafortunadamente no es algo así. Tampoco es una metodología en sí mismo, ¿no? Es decir, tampoco hay un documento que diga, esta es la metodología de la transformación digital. Y algo para mí muy importante es que todo lo que tiene que ver con transformación digital no es algo que sea exclusivo de los especialistas y de las áreas de transformación, de tecnologías de la información y de comunicaciones. Entonces, esta es una definición oficial que tiene SAP. Me voy a tomar la libertad de leerla.
que nos dice, la transformación digital implica integrar tecnologías y soluciones en todas las áreas de un negocio. Este es tanto un cambio cultural como tecnológico, ya que requiere que las organizaciones hagan cambios fundamentales en la forma en que operan y en el modo en que brindan experiencias y beneficios al cliente. Las soluciones digitales también ayudan a aumentar la fuerza laboral y pueden conducir a la transformación de los procesos de negocio y del modelo de negocio. En pocas palabras, se resume en lo que puse en negritas, es la integración de las tecnologías o de soluciones digitales en las diferentes áreas que tenemos en nuestro negocio. Si yo soy, por ejemplo, una organización que combate a la pobreza a partir de la creación de programas de autoempleo, ¿cómo meto la tecnología en esos programas de autoempleo? Puede ser que lo haga en mis procesos de capacitación, puede ser que diseñe una solución que le permita a alguien que va a crear su propio negocio que la utilice y le ayude a administrar sus finanzas, entre muchas otras opciones que tenemos, ¿no? Entonces, vamos a verlo como un proceso integral que va a implicar soluciones de tecnología, pero que es muy importante el tema del cambio cultural. No nos sirve de mucho tener las tecnologías, digamos, implementadas en nuestra compañía si no hay un cambio detrás que nos orille a utilizarla. Es decir, ustedes se acuerdan cómo funcionaban las máquinas de escribir, ¿cierto? ¿O a alguien no le tocó utilizarlas? Creo que a todos los vi como contemporáneos, entonces les debe haber tocado. Pero bueno, las máquinas de escribir, acuérdense que poníamos la hoja de papel en la máquina y comenzábamos a escribir, ¿no? Entonces, imagínense una carta, estimado secretario de la Defensa Nacional, por medio de la presente, y empezábamos a escribir y ya cuando estábamos a punto de terminar, error, ¿no? Y entonces había que intentar borrar, si era para el secretario de la Defensa, no queríamos ni siquiera que tuviera esos errores y había que volverlo a hacer. Imaginen que de la máquina de escribir, nuestra siguiente evolución, pues son las computadoras con un procesador de textos, que en la mayoría de los casos va a ser Word. Y entonces llevamos nuestra carta a Word y de nada nos serviría tener una herramienta tecnológica si empiezo a escribir la carta, la mando a imprimir, de la hoja impresa la leo, detecto ahí el error y luego no guardé los cambios y vuelvo a escribir en Word y vuelvo a capturar la carta. Aunque no lo crean, hay personas que trabajan todavía de esa manera en varios despachos de abogados que hacen ese tipo de oficios, no guardan cambios, los imprimen, corrigen en papel y luego vuelven a ir a capturarlo de nuevo para corregir los errores, ¿no? Entonces, si no cambiamos la cultura, si no vamos aprovechando las herramientas, no nos va a servir y podemos gastar infinidades en montos económicos, pero no vamos a lograr esa llamada transformación digital. Ahora, ¿por qué esta transformación digital o esta integración de tecnologías es necesaria o es importante en las organizaciones de la sociedad civil y en general en todo tipo de organizaciones? Por un lado, nos va a ayudar a optimizar costos o reducir costos de operación. Si piensan, por ejemplo, en una organización que tiene su sede en, vamos a pensar en la Ciudad de México, pero sus actividades de campo las desarrolla en Sonora, en Yucatán y en Quintana Roo y no implementa tecnología, seguramente va a tener que viajar de la Ciudad de México a estos lugares para poder transmitir ciertos mensajes, cierto conocimiento, si estuviéramos pensando en hace 15 años antes de la reforma de telecomunicaciones, las llamadas de larga distancia de la Ciudad de México a cualquier punto, pues costaban por minuto. Entonces había que pagar por minuto para transmitir un mensaje a lo mejor por teléfono. Hoy, gracias a toda esta evolución tecnológica, de entrada podemos estar en esta capacitación sabiendo que ustedes están en lugares separados, ¿no? Entonces, vamos a pensar entre comillas en ahorros. Oscar no tuvo que trasladarse
a Fonor en Baja California. Entonces, pues la única mala noticia es que no va a poder ir a La Paz, a Baja California Sur, no va a poder ir al Malecón. Esa es la única mala noticia, pero todos ustedes pueden participar aunque estén en otros puntos de la República. Nos permite también acelerar procesos y lo podemos ver de la manera más simple en las hojas de Excel. Si ustedes en una hoja de Excel tienen la información ordenada y necesitan hacer un cálculo o una gráfica, rápidamente le piden al Excel que lo genere. No tienen que ir y hacer las operaciones de manera manual para después reflejar los datos. Nos permite incrementar nuestro impacto social desde el momento en que podemos llegar a otros espacios geográficos o puede lograr que nuestro impacto social tenga mayor profundidad cuando comenzamos a hacer análisis de información y de distintos datos. Sin duda, nos ayuda a mejorar la comunicación porque tenemos más vías de comunicación y podemos utilizarlas según lo que necesitemos. Puedo mandar un correo electrónico, puedo mandar un mensaje de texto o puedo emitir un mensaje de voz o puedo tener una llamada o si es necesario una videollamada, porque puedo llegar a necesitar una videollamada porque a lo mejor tomo mi hoja y les digo, no, mira, lo que necesitamos hacer es que esto lo pongas aquí y aquí, porque de otra manera no logré explicarme por escrito. Entonces tenemos mejores herramientas de comunicación. También nos sirve, y esto quiero que lo tomen como un punto muy importante, como herramientas de atracción de talento. En los últimos meses, a raíz de que se empieza a llegar ahora sí a lo que es nuestra nueva normalidad, empezamos a ver que hay empresas que están volviendo a trabajar a sus entornos de oficina. Y por ahí hay una encuesta que hizo OCC Mundial en la que ponía que al menos el 46% de las personas que trabajan actualmente están dispuestas a renunciar si vuelven completamente a oficinas, si no mantienen un entorno híbrido de trabajo o un entorno de trabajo a distancia. Están dispuestas no solo a renunciar, están dispuestas a renunciar y hasta ganar menos con tal de no tener que volver a estos entornos de oficina. Entonces, hay una gran oportunidad en la que si ustedes tienen las herramientas adecuadas para poder trabajar, a lo mejor ese talento que antes no podíamos pagar, pues probablemente lo podamos compensar con este tipo de beneficios. Nos pasa lo mismo con las generaciones jóvenes. Cuando llega una persona joven a un entorno de trabajo donde las cosas son muy tradicionales, no se adapta, ¿no? Porque sus maneras de comunicarse, sus maneras de trabajar son distintas. Cuando llega a entornos donde hay tecnología, se siente como en su hábitat, vamos a decir, en su hábitat natural, y entonces prefiere quedarse ahí que moverse a otro trabajo, aunque le paguen mejor, simplemente porque no lo tienen. Y algo que les puse ahí muy grandote y en negritas es porque lograr esta transformación digital puede ayudarles a conservar su continuidad en el tiempo, que la organización siga existiendo. Es muy probable que muchas organizaciones no subsistan en los siguientes años si no empiezan a implementar aspectos de transformación digital. Piensen en las últimas convocatorias en las que hayan participado. Muchas de esas convocatorias ponen el campo de sitio web como obligatorio. Y si no tienen un sitio web, ya no pueden participar en esa convocatoria. Y si no participo en esa convocatoria, no tengo ingresos. Y si no tengo ingresos, pues lo más probable es que mi organización tenga que cerrar en el corto plazo. Ahora, hay tecnologías que son, digamos, clave o que toman cierta relevancia con respecto a la transformación digital. Las 4 que quise destacar están en pantalla y me gustaría preguntarles acerca de cómputo en la nube. ¿Qué conocen ustedes con respecto al cómputo en la nube? ¿Por qué creen que la puse como una tecnología clave? Hola, ¿es una pregunta abierta? Sí. Ok. Pues el cómputo en la nube en esta era que estamos viviendo y como dices tú, justo después de la pandemia, en donde estamos trabajando parcialmente o totalmente desde casa,
pues ha sido como muy beneficioso, ¿no? Porque puedes almacenar, es como tu cerebro de la computadora, de la oficina, pero la tienes en la nube, entonces la tienes al alcance de todas las personas desde cualquier punto en donde se encuentre. Entonces, para mí es una de las herramientas digitales más, no sé, más exitosas, beneficiosas. De verdad, es muy, muy útil poder tener toda la información de tu empresa en un lugar y accesar a ella desde donde tú puedas. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar? Parece que entró un comentario, lo voy a leer. El cómputo en la nube se refiere a que los procesos ocurran en un servidor en lugar de que ocurran en tu estación de trabajo local. Correcto. El cómputo en la nube normalmente va a aprovechar la infraestructura que se ha ido construyendo, que en este caso las grandes compañías fueron construyendo a lo largo del tiempo y que se dieron cuenta que la necesitaban para su negocio, pero también quedaba una parte de infraestructura que no aprovechaban. Y ahí vieron una oportunidad de generar economías de escala para que otros aprovecharan esas infraestructuras y pudieran tener sus servicios. Esto, digamos, como concepto en general, nos lleva a oportunidades como la posibilidad de que hoy podamos tener cualquier herramienta tecnológica que se imaginen que utilice la compañía más grande, por ejemplo, si piensan en Coca-Cola, cualquier herramienta tecnológica que tenga Coca-Cola, seguramente la podríamos tener nosotros, con una ventaja que no tenemos que pagar el costo que paga Coca-Cola, ¿no? Ya no necesitamos tener los 10,000 servidores, ya no necesito tener un espacio en mi oficina, ya la puedo tener en una solución que está en la nube, como dice su compañero, que vive en el servidor de alguien más y que yo la puedo aprovechar. Entonces, eso nos ayuda a tener mayor acceso a las herramientas. Nos ayuda además a optimizar costos porque no pagamos el costo más alto, pagamos en general en la mayoría de las herramientas en la nube por lo que nosotros consumimos. Algunas herramientas en la nube hace falta que evolucionen un poquito más en sus esquemas de costos, pero, por ejemplo, si piensan en soluciones que tienen que ver con correo electrónico y productividad en oficina, hay licencias que nos permiten decir, yo quiero tener mi correo electrónico sin tener el servidor en mi oficina y nada más quiero correo. Y entonces aprovechamos y solo pagamos por ese servicio, a lo mejor pagamos 40 pesos al mes. Después está el que yo además de correo necesito poder almacenar información y a lo mejor ya no pago $2, a lo mejor ya pago $3 por esa solución. Oye, pero además de almacenar información, quiero tener a lo mejor una herramienta para manejar mi agenda en línea. Bueno, a lo mejor ya pago $3.50. Entonces nos va creando un modelo que de acuerdo a lo que necesitamos, pues se convierte en un esquema mucho más accesible. No sé si a alguno de ustedes les tocó, pero hace 15 o 20 años, poder establecer un servidor de correo electrónico para poder hacer envío masivo de correo era realmente complejo. Necesitabas al personal sumamente capacitado y además no necesariamente tenías los resultados esperados. Hoy, poder hacer envío de correo masivo nos lleva de entrada, montar el servicio 5 minutos, que es lo que me cuesta crear una cuenta, por ejemplo, en un servicio como MailChimp, para después configurarlo, a lo mejor ahí sí ya me lleva una hora, y después comienzo a enviar correos electrónicos, ¿no? Entonces, esas van a ser las ventajas que tenemos en el cómputo en la nube, la posibilidad de escalar y de pagar de acuerdo a lo que yo necesito. Después tenemos el conjunto de herramientas relacionadas con la inteligencia artificial. Aquí igual me gustaría abrir la pregunta, ¿qué conocen sobre inteligencia artificial? ¿A qué les suena la inteligencia artificial y cómo creen que pueden utilizarla en su organización? Vamos a abrir la ventana. Susana dice que a que nos va a dominar, probablemente. Bien, vamos a partir a lo mejor de ese comentario que la inteligencia artificial nos va a dominar. Primero, la inteligencia artificial hoy normalmente se refiere a un proceso en el que nosotros aprendemos de la tecnología, la tecnología aprende y es capaz
de realizar actividades que considerábamos como únicas de los seres humanos, es decir, que las computadoras no las podían hacer. Por ejemplo, hoy una computadora es capaz no solo de tomar una fotografía, sino de, digamos, desarrollar la actividad de ver. Es decir, poder interpretar lo que está dentro de una imagen y a partir de ahí se pueden tomar decisiones, ¿no? Entonces, una computadora hoy nos permite identificar en una imagen si hay, por ejemplo, un elemento, un ave en particular, ¿no? Oye, yo soy cazador de aves, bueno, no cazador, ¿no? Me gusta identificar aves y quiero identificar al quetzal. Entonces pongo un montón de cámaras en la selva y a partir de ahí la computadora analiza los millones de imágenes que están ocurriendo en cada segundo y me dice, sí, sí hay todavía quetzales. Y los hemos encontrado en estas ubicaciones. Nos ayuda a ver eso, ¿no? Y nos incrementa nuestra capacidad. Es decir, probablemente lo que yo me tarde en analizar 200 imágenes, que a lo mejor me tardo 3 días, la computadora en analizar y clasificar 200 imágenes se va a tardar a lo mejor media hora. Entonces va a darnos muchas más habilidades. Las computadoras o la inteligencia artificial también nos permiten, o de las evoluciones, es permitir interpretar un lenguaje e identificar un idioma. Es decir, ya hoy una computadora, comienzo a hablarle, primero se da cuenta que estoy hablando español y segundo, es capaz de sostener una conversación en lo que conocemos como lenguaje natural. ¿Qué no es lenguaje natural? Lo que hacen los conmutadores de los bancos y las aseguradoras, donde llamas por teléfono y te preguntan, o más bien te dicen, bienvenido a nuestro banco. Si usted desea reportar una tarjeta, marque 1. Si usted desea conocer sobre sus tarjetas de crédito, saldos y demás, marque 2. Y después nos llevan a un menú interminable que vamos apretando, apretando, apretando hasta que logramos hacer lo que necesitamos. Un lenguaje que interpreta con inteligencia artificial sería llamar al banco, que nos conteste y nos diga, por favor, dinos cómo te podemos atender. Hola, quiero reportar un cargo no reconocido en mi tarjeta de crédito. Danos un momento, por favor. ¿Me puedes confirmar tu identidad? Claro, mi nombre es Oscar Ortega, esta es mi tarjeta, bla, bla, bla. ¿Qué cargo deseas reportar? Hay un cargo de 2,000 pesos del 18 de marzo de 2022. Se identificó ese cargo de 2,000 pesos por la tienda tal. ¿Deseas confirmar tu reporte? Sí. Y se acabó, ¿no? Tuvimos una conversación con la máquina y ya son capaces las computadoras de hacer eso. También las computadoras adquirieron la habilidad de aprender y con el concepto de aprender tienen la habilidad de poder llegar a predecir escenarios. Es decir, si yo tengo mucha información porque trabajo como organización de la sociedad civil en prevenir la deserción escolar o prevenir los embarazos adolescentes y he juntado datos de los últimos 20 años, pudiera ser que cree yo hoy un sistema en el cual le diga, mira, estos son los alumnos que ingresan a quinto año de primaria o imagínense a segundo de secundaria y quiero que me des un análisis sobre quiénes son las personas que más riesgo tienen de tener un embarazo adolescente. Y entonces, en función de la información del pasado, me dice, las personas que más riesgo tienen son ellos. Y con eso yo puedo tomar una decisión. Imagínense que tuviera más datos y lo hago a nivel regional, ¿no? Lo hago a nivel estatal e identifico que en el municipio de Comonfort, en el estado de Guanajuato, hay más probabilidades de riesgo adolescente que en el municipio de Dolores Hidalgo. Eso a mí me lleva a, como gobierno, como organización de la sociedad civil, a poder crear una campaña de prevención que probablemente debo invertir más en Comonfort a hacerlo en Dolores. Y con eso utilizo mis recursos de una manera mucho más óptima. Todo eso es lo que nos va a permitir la inteligencia artificial. Nos va a permitir, por supuesto, como dice Gabriela, automatizar algunos de los procesos, va a poder tomar decisiones por nosotros y va a poder actuar por nosotros en función de cómo entrenemos a esa
inteligencia artificial. La otra tecnología que es clave para los procesos de transformación digital son los términos de análisis y visualización de datos. Todo lo que podamos hacer para concentrar información, para obtener información y después poderla visualizar de una manera atractiva en tiempo real que nos permita tomar alguna decisión. Y finalmente, los dispositivos también juegan un papel clave. Y por dispositivos me refiero a todos los que se puedan imaginar, ¿no? Desde tener muchos teléfonos celulares hasta dispositivos que se conocen como Internet de las cosas, que pueden ser sensores que nos envíen notificaciones en función de ciertos cambios o de ciertos parámetros. Piensen, por ejemplo, que ustedes administran un museo y tienen una obra de un pintor famoso, vamos a poner a Picasso. Y resulta que esa obra de Picasso, para conservarla de manera adecuada, la obra tiene que estar en una temperatura ideal entre 22 y 24 grados. Más frío, se cae la pintura, más caliente, se derrite la pintura. Entonces, si tiene que estar en ese rango ideal, anteriormente teníamos personas que estaban en las salas con un termómetro monitoreando cada 30 minutos y aumentaban o disminuían el aire acondicionado. El siguiente paso evolutivo, se crearon sensores que cuando detectaban que llegábamos a los 24 grados, apagaban el aire acondicionado. Cuando detectaban, bueno, más bien llegábamos a los 24, lo prendían y cuando detectaban 19 lo apagaban. ¿No? Tomaba esa decisión mecánica. Con la inteligencia artificial cambia el proceso porque el sensor nos sigue diciendo la temperatura, pero el sistema aprende y entonces se da cuenta que a lo mejor hacia la tarde es mucho mejor que mantenga la temperatura encendida para que el aire acondicionado encendido para que la temperatura se mantenga constante y es capaz de encenderlo y apagarlo con anticipación, no esperar al punto pico para tomar una decisión. En el caso, por ejemplo, de los elevadores en las oficinas, uno pensaría, oye, ¿a poco un elevador puede implementar más tecnología, no? Si nomás nos sube y nos baja. Bueno, en edificios muy grandes, ¿no? Piensen en edificios de 50 pisos. Resulta que una de las cosas en las que más se gasta energía es en los elevadores. Y se gasta energía porque una persona activa el elevador en planta baja y si el elevador estaba en el piso 23, baja completamente, se sube la persona y si va hasta el piso 50, sube completamente y el elevador se queda ahí hasta que alguien lo manda llamar. Bueno, pues resulta que con implementaciones de inteligencia artificial, más estos dispositivos que empiezan a recabar información y enviarla para el análisis de inteligencia, los elevadores hoy se convirtieron en elevadores inteligentes en los que en un piso de 50 niveles ya identifica que el piso 35 sale a comer a las 2 de la tarde y que va a tener alta demanda. Entonces, ya con tiempo de anticipación, manda a todos los elevadores a que estén cerca del piso 35 para cuando comience su hora de comida. Entonces, esperamos menos tiempo y ya no pasa estos desplazamientos tan largos, porque una vez que baja el elevador, se vuelve a acomodar en donde va a ser la siguiente parada más probable. Entonces, nos va ayudando a optimizarlo. Y todo eso puede ser a partir de los dispositivos. Ahora, imagínense todos esos escenarios en las diferentes actividades que ustedes llevan a cabo como organizaciones sin fines de lucro. Ahora sí, ¿cómo vemos la transformación digital dentro de las organizaciones de la sociedad civil? La primera pregunta que tengo para ustedes es ¿por qué algunas organizaciones se adaptaron mejor que otras durante la pandemia? Y bueno, acá no la dejo tan abierta porque las respuestas están del lado derecho, pero si alguien quiere sumar alguna idea, adelante. La primera razón que nosotros identificamos es porque las actividades que hacían eran susceptibles de llevarse a cabo a través de la tecnología. Ejemplos, si yo me dedicaba a capacitar, hacer campañas de prevención en materia de prevención de embarazos adolescentes,
e iba a las escuelas y ahí daba algún tipo de conferencia o ponía algún tipo de stand, bueno, puedo cambiar eso y puedo hacer las sesiones a través de Zoom. O puedo crear un videojuego en el cual invierto en publicidad para que la gente a partir del videojuego aprenda, ¿no? Entonces mi actividad era susceptible de llevarse a cabo. Hay otras actividades que eran muy difíciles de poder llevar a cabo. Un ejemplo es una organización que me toca conocer de cerca, porque ellos servían desayunos en escuelas, es decir, dentro de las escuelas habían construido cocinas y daban desayunos escolares a los niños. En el momento en que se cierran las escuelas, ahora cómo dan desayunos en la pandemia, ¿no? Entonces, no es susceptible, no les podemos decir, pues mándales galletas por el teléfono celular, que se conecten a un desayuno virtual. No se puede. No pueden cambiar su actividad, ¿no? Entonces, esa es una de las razones. Por supuesto, hay organizaciones que se van adaptando, ¿no? Es decir, esta misma organización adaptó su modelo para, a lo mejor ya no dar desayunos, sino tratar de llevar despensas a las familias de los niños en las escuelas que atendían en lo que la situación se regularizaba. Hay otras hay otras organizaciones que se adaptaron bien porque ya contaban con mecanismos de comunicación con sus donantes y beneficiarios. Hay organizaciones que cerraron, a lo mejor estas que iban hacia las escuelas, pues cerraron las escuelas. Hay otras que tenían sus instalaciones y esperaban que los beneficiarios llegaran. Y los únicos anuncios que tenían eran con un pizarrón eh, donde dejaban un mensaje y así se comunicaban con sus beneficiarios normalmente. Hay otras que ya tenían una base de datos de teléfonos celulares, de correos electrónicos, donde les podían avisar lo que estaba pasando. Una cosa muy importante que identificamos es quienes mejor se adaptaron es porque ya habían desarrollado capacidades tecnológicas previas, ya habían hecho un experimento o ya habían hecho un piloto sobre cómo trabajar con tecnología. Entonces, lo único que pasó fue que incrementaron su inversión ahí o le dieron ya más atención a esos proyectos que habían experimentado. Una cosa muy importante es que también quienes se adaptaron es porque fueron capaces de tomar decisiones rápidas. Varias organizaciones que nos tocó ver decían, sí, es que creo que sí, tengo que comenzar a dar clases en línea, clases por internet. Sí, creo que lo puedo hacer con una herramienta como Zoom, pero lo voy a consultar con el patronato. Y lo voy a consultar con el patronato, les llevó 8 meses. 8 meses en tomar una decisión de si podían o no tratar de mover su modelo en línea. Para cuando tomaron la decisión, la organización ya no tenía recursos, ya no podía continuar. Entonces, eso también fue un tema clave que les pido que tomen a consideración, y no solo para los temas de tecnología, sino como operación dentro de sus organizaciones, traten de tomar decisiones rápidas. Y finalmente, hay quienes se adaptaron porque lograron complementarlo con hacer inversiones estratégicas. Es decir, no es lo mismo decir, ¿sabes qué? Vamos a cambiar nuestro modelo a dar clases en línea y pues ya contratemos una cuenta de Zoom y lo hacemos con esa, que es una solución temporal, a los que, contrario a eso, dijeron, vamos a implementar una solución que no solo nos permita hacerlo ahorita, que nos permita hacerlo en el largo plazo y además coordinar nuestras diferentes reuniones. Y ya no era la herramienta de Zoom, probablemente ya era otra. O ya no era Zoom y una sola cuenta, sino era Zoom en su versión corporativa con varias cuentas para poder manejar a toda la organización. Partiendo de ahí, nosotros identificamos a la tecnología como un medio para poder realizar diferentes actividades dentro de nuestras organizaciones sin fines de lucro. Tendríamos que verla como un medio para mejorar la comunicación, ya sea con nuestro propio staff o la comunicación que tenemos con lo que se conoce como stakeholders o partes interesadas, es decir, con quienes estamos en contacto común. Puede ser que lo hagamos a partir de herramientas tan simples como WhatsApp para mandarles una notificación, herramientas que ya hemos utilizado por años como el correo electrónico, o a partir de ahí explorar en otro tipo de soluciones
que nos ayuden a mantenernos en contacto, ¿no? Si yo quiero iniciar una sesión de videoconferencia, si yo quiero resolver un tema por chat, si yo quiero que colaboremos sobre un documento y sobre ese ir haciendo comentarios, cómo los vamos expresando en esos espacios. Tendríamos que pensar en que la tecnología nos debería de permitir tener modelos de trabajo a distancia y no porque las personas tengan que trabajar propiamente desde su casa, sino como modelos de trabajo a distancia, como herramientas para que si Oscar tiene que salir de viaje, porque lo mandamos a dar una capacitación y va a estar en el avión más 2 horas de la capacitación, y luego en lo que va a comer se va a liberar a las 4 de la tarde, bueno, que tenga algún aprovechamiento de tiempo para completar sus actividades en las 2 o 3 horas que le queden de trabajo, ¿no? Entonces, tendríamos que pensarlo como esos modelos de poder trabajar a distancia desde cualquier lugar y prácticamente en cualquier momento. Tendríamos que estar buscando herramientas para la procuración de fondos. En procuración de fondos, yo ahí identifico desde que ustedes desarrollen, tal vez no metodologías, pero sí formas de identificar convocatorias a partir de Internet y que puedan aplicar a fondos que a lo mejor no hubieran aplicado en el pasado. ¿Por qué? Porque a lo mejor para aplicar al fondo de la Fundación Bill y Melinda Gates, yo tenía que enviar una solicitud en inglés y mi inglés no es muy bueno. Bueno, ya aprovecho las tecnologías de traducción para enviar la propuesta y a lo mejor funciona, ¿no? Entonces nos abre esa posibilidad. O a lo mejor hay una tecnología del príncipe árabe que, más bien hay una convocatoria del príncipe árabe que no identifico porque cuando entro al portal está en árabe. Entonces, hoy las tecnologías nos permiten poner cualquier sitio en nuestro propio idioma. A lo mejor identifico que puedo aplicar, lo mando en mi idioma español, le pongo el traductor en árabe y también lo mando en inglés y a lo mejor obtengo un ingreso que no tenía antes, ¿no? Desde esas búsquedas que pueden ser tan simples hasta los mecanismos para mantener control y seguimiento sobre lo que hacemos con nuestros diferentes donantes o entrar en mecanismos alternativos como los esquemas de crowdfunding para obtener recursos en nuestras organizaciones. Tendríamos que ver a la tecnología también como un medio para obtener datos en campo, es decir, cómo aprovechamos que hoy probablemente todos nuestros voluntarios seguramente tienen un dispositivo móvil, o sea, un celular, para que ellos nos reporten cierta información y no tengamos que hacerlo nosotros de manera directa, que nos manden fotografías, que tomen mediciones. ¿Cómo aprovechamos la tecnología para tener esa información y que no nos abrume, ¿no? Que no nos lleguen mensajes de WhatsApp que luego ya no sabemos qué contestar y contestamos otras cosas a las personas, ¿no? Sino que llegue a algún punto y solito la computadora los permita automatizar. Herramientas también para administrar proyectos. Ahorita que veamos el análisis, a mí me llamó la atención que de todas las organizaciones que nos contestaron el cuestionario, me parece que solamente 2 cuentan con alguna herramienta tecnológica para administrar proyectos y asignar tareas. Eso me llama la atención porque me hace preguntarme, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? ¿Lo anotan en hojas? ¿Cómo se recuerdan las actividades? ¿Cómo le hace el director general para saber si los proyectos se están ejecutando en tiempo y forma? Em, También las mismas herramientas nos pueden ayudar a hacer evaluación de las métricas de impacto y darle mayor sostenibilidad en el tiempo. Y por supuesto, que nos ayuden a que la contabilidad y las finanzas estén en la mejor transparencia. La tecnología también va a ser un medio que vamos a ocupar para poder construir confianza, es decir, generar legitimidad y credibilidad entre las personas que nos visitan. Empiezo con el primero. Tal vez la palabra manifestar existencia no era la más adecuada, pero sí quiero expresar la idea del manifestar existencia, es decir, quiero hacerle saber al mundo que existo. Si ustedes piensan en las organizaciones de la sociedad civil y le preguntan a alguien, iba a decir al presidente, pero pensemos a alguien como el presidente, ¿qué piensa de las ONGs?
ya lo hemos escuchado en las conferencias de la mañana, pero piensen en alguien diferente que dice, oye, fíjate que yo trabajo en una ONG que nos dedicamos a la limpieza del agua en esta comunidad. Lo primero que nos va a decir es, ay, seguramente es porque quieres deducir impuestos, ¿no? Entonces, eso lo compensamos con la transparencia de datos. No es por el tema de los impuestos, ¿no? Tengo aquí todos mis reportes y puedes ver realmente cómo lo gasto en beneficio de la sociedad. Si yo le hablo por primera vez y le digo eso, imagínense que nos agarran en una plaza, dice, oye, ¿y cómo sé que no eres un fraude? Pues seguramente voy a sacar mi celular y voy a poner el nombre de sus organizaciones en el buscador. Y si no encuentro nada, lo primero que me va a hacer dudar es que realmente existan. Y pueden ser la organización que tiene 50 años en el país, haciendo gran obra en el país, pero si hoy no la encuentro, si me llegó un correo y no sé quiénes son porque no encuentro información de ustedes, para mí no existen. Y si no los encontré, entonces ya dudé de su existencia y ya no me siento confiado para poder hacer una donación. Nos permite ser transparentes también en cómo se acceden a nuestros programas, porque esos comentarios que luego también escuchamos de, claro, es que ustedes apoyan a estas comunidades o a esas personas porque son sus amigos, le dan becas a sus amigos, ¿no? Por ejemplo, no, cualquiera puede aplicar y ahí en mi página o en la aplicación o en este medio, tú puedes consultar cómo puedes participar. Ay, entonces yo le podría decir a mi sobrino, sí, dile que aplique. Y entonces las personas conocen cómo participar con nosotros. Nos permiten también generar esa confianza con los donantes y con los beneficiarios, ¿no? O con nuestros voluntarios. Oye, esto es lo que estamos haciendo, así es como hemos evolucionado, esta es la campaña que vamos a lanzar, así es como necesito que me ayudes, y nos van a permitir crearlo, mantenernos en comunicación constante y que no nos pase el comentario de quien a lo mejor tuvo el voto de confianza con nosotros y en ese voto de confianza que tuvieron, resulta que no los volví a buscar y entonces me quedo con la mala impresión de qué tal que no gastaron mi dinero de la forma adecuada. Entonces, el poder utilizar la tecnología no significa que yo tenga que volver a ir de casa en casa a volverles a tocar para explicarles lo que hice. Probablemente puedo llevarles esa información por otros medios. Aquí vamos a hacer una pausa, pero quiero ver si hay algún comentario o pregunta. Ok, ¿por qué mejoraron o por qué algunas organizaciones superaron la pandemia? ¿Porque tenían un mejor presupuesto? Sí, probablemente. Y ahí creo que hay varias líneas. Una es porque tenían el flujo suficiente y no se redujo durante la pandemia. Y otra es porque en ese mejor presupuesto a lo mejor supieron reorientarlo también, ¿no? El Gavin también nos decía que porque las actividades es más común la distancia y actividades remotas, entonces fue un poco más fácil. Y la capacidad de gestión y crisis y la capacidad que tuvieron nuestros colaboradores. Ok. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Pueden igual abrir micrófonos si lo desean. No, todo bien, gracias. Vamos a esperar por si alguien está escribiendo. Voy a esperar 30 segundos. Marta, ¿quieres abrir el micrófono y explicar tu pregunta? Sí, hola, buenas tardes. Soy Francisco, soy Paco. Saludos a todos ¿Qué de tal, los Francisco? Keepers. Sí, aquí la pregunta es si existen donantes que específicamente apoyen este tipo de evoluciones dentro de las asociaciones de la sociedad civil. Es decir, que apoyen ya sea con equipo o que apoyen con costos o que apoyen con enlaces o con licencias. No sé, con ese tipo de Sí apoyo. hay. Efectivamente, hay muchos apoyos. De entrada, por ejemplo, hay instituciones, no sé si han escuchado a Promotora Social. Promotora Social es una organización sin fines de lucro que ocasionalmente
emite convocatorias y en esas convocatorias puede llegar a abrir espacios para que propongan proyectos que les ayuden a innovar un proceso. En otros casos hemos visto organizaciones que se acercan, por ejemplo, con organizaciones como Promotora o en algunos casos como Monte de Piedad y les dicen, oye, esta es mi situación como organización y quiero invertir en una herramienta, por ejemplo, para poder gestionar mis donantes. ¿Por qué? Porque con esto voy a lograr esta operación y a lo mejor voy a tener ya una estrategia sostenible que no dependa únicamente de un solo donante, ¿no? Entonces voy a tener ya sostenibilidad en el largo plazo en mi organización y una vez que les presentan el proyecto, pueden aportarles económicamente. Ahí hay algunas convocatorias, algunas organizaciones como Monte de Piedad o Promotora Social, sé que lo llegan a realizar. Y después está lo que María José dice. Hay una plataforma que se llama OSC Digital que opera a partir de CEMEFI, donde se integran diferentes donantes del medio de la tecnología. Por ejemplo, en el caso de Zoom, pueden obtener un código de descuento que les permite que las compras en Zoom les cuesten la mitad. Es decir, oye, necesito 10 cuentas y cuando ustedes suman son como 35,000 pesos. Bueno, con el código de descuento termina costándoles la mitad, ¿no? En este caso, 15,000 pesos y de pronto puede ser un poco más accesible el pago de la suscripción para un servicio como Zoom. También hay compañías como Amazon Web Services, como Microsoft, como Google, compañías de antivirus como Kaspersky, ESET, algunas otras compañías como Tableau para hacer visualización de datos y no me sé todo el catálogo de memoria, pero ahí lo pueden revisar. Lo único que requiere es que ustedes se registren en el portal, no tienen que ser miembros de CEMEFI, solo basta con que se registren y confirmen su estatus como organización sin fines de lucro, que básicamente es con las actividades que realizan y que tengan o donataria autorizada o su nombramiento como CLUNY. Cualquiera de los dos es más que suficiente y acceden prácticamente a todos los donantes, ¿no? Cada donante puede tener sus propias reglas, entonces puede ser que accedieron a todos menos, vamos a pensar, Zoom, ¿no? Accedieron a todos menos a Zoom. Entonces, pues podrán aprovechar las otras herramientas, ¿no? O accedieron a todos menos al programa de Google, ¿no? Entonces pueden aprovecharlos. De ahí pudiéramos a lo mejor en otra sesión o si nos da tiempo hoy al final, navegamos en el portal y les puedo explicar en general qué herramientas pueden encontrar de cada uno de los donantes. Bien, luego, administración de proyectos y presupuestos, Marisa. Pienso en como herramientas puntuales. La más básica sería Excel, aunque no es exactamente para ese propósito, pero bueno, está como una opción, por lo menos para tener el control de los presupuestos. Pueden utilizar una herramienta como Project, que nos permite administrar proyectos y hasta poder llevar un control de gastos. También dentro de las herramientas hay algo que se conoce como Trello y hay una herramienta de Microsoft que se llama Planner. Estas herramientas también nos permiten diseñar el proyecto, ir asignando actividades, poner los objetivos y en algunos casos nos permiten mantener el control económico de cada elemento. Entonces, Project y Planner también sería una buena herramienta. Y recientemente, lo digo la semana pasada, vi que Monday, una herramienta que se llama monday.com, abre un programa para organizaciones sin fines de lucro y tiene plantillas para seguimiento de proyectos con seguimiento presupuestal. Entonces ahí tienen algunas opciones. Todas las que te acabo de decir, salvo Project, encuentra su versión gratuita. Bien, vamos a continuar. Y sí, Atenas, insisto, sí, creo que nos va a dar tiempo.
conversamos sobre las herramientas que están disponibles, entre ellas las herramientas de Google. Siguen viendo mi presentación de PowerPoint, ¿cierto? Sí, a lo lejos, sí. Ahí ya se volvió a acercar. Bueno, veamos ahora sí el camino o cómo podemos ver la transformación digital dentro de una organización de la sociedad civil. El primer tema es cómo podemos visualizar en lo general el proceso de madurez digital de una organización. Normalmente el primer paso que dan las organizaciones tiene que ver con cómo manejamos nuestra identidad digital. Eso implica tener un correo electrónico institucional, @miorganizacion.org, probablemente una página de internet donde manifestamos quiénes somos y qué es lo que hacemos. Y finalmente, las redes sociales. Esos les diría que son los primeros pasos que solemos dar cuando una empresa o una organización se empieza a digitalizar. Dice, necesito correo, necesito mi página y necesito mi canal de redes sociales para comunicar. El siguiente paso viene de la mano con herramientas de comunicación y colaboración. Es decir, aquí empezamos a integrar herramientas como puede ser la suite de Google Workspace, o la suite de Microsoft 365, donde empezamos a crear espacios donde subimos información, donde podemos colaborar y coeditar, donde ya integramos a lo mejor alguna herramienta de videoconferencia, de mensajería instantánea, de manejo de equipos para la interacción dentro de la organización. Después de eso, puede ser que ingresemos hacia la gestión de los donantes, es decir, el que podamos integrar una herramienta, llamemos un CRM por sus siglas en inglés, Customer Relationship Management, una herramienta que nos permita tener un expediente digital o un histórico de la relación que tenemos con cada donante. Óscar Ortega hoy a lo mejor trabaja en una compañía como Microsoft y desde Microsoft nos conoce por primera vez y nos hace una donación de tecnología, por ejemplo. Pero resulta que Oscar deja de trabajar en Microsoft y ahora trabaja en Amazon Web Services. Y yo quiero mantener el historial de que Oscar me ha apoyado de esa manera, aunque ahora está en otra empresa, pero no quiero perder el historial con Microsoft porque cuando conecte con la persona que entró en su lugar, quiero platicarle de cómo nos ha acompañado en el pasado, ¿no? De tener todas esas interacciones, de saber si nuestros donantes son donantes únicos, si son recurrentes, por qué tengo un donante que tiene más de 3 años que no he vuelto a contactar, de poder obtener toda esa información. Después buscamos o comienzan a trabajar en herramientas para la automatización de reportes, es decir, que los reportes se puedan generar prácticamente solos, donde yo incluyo un poco de información, o más bien voy incorporando la información y automáticamente me genera un tablero donde puedo ver cómo está la situación de un proyecto o puedo ver los resultados financieros y puedo comenzar a tomar decisiones y lo hago prácticamente de forma inmediata. Así como lo hacíamos con los donantes, después llegan los procesos de administración de los beneficiarios. No necesariamente esto lleva un orden, salvo los primeros 2 pasos. Los otros pueden darse dependiendo de las necesidades de la organización. Hay unas que dicen, para mí es mucho más importante tener un control de mis beneficiarios. Quiero saber quiénes se inscriben, de qué comunidades. Quiero tener un control porque quiero ver cómo evolucionan a lo largo del tiempo, ¿no? Imagínense una organización que trabaja en temas de educación medioambiental con niños. Quiero saber si mis programas son eficientes y quiero saber si cuando ellos terminen la primaria tienen la conciencia suficiente del cuidado del agua o no. Entonces necesito mantener control, saber en qué programas participaron para después evaluar cuáles fueron los más eficientes, ¿no? Entonces tener todo ese expediente de los beneficiarios.
Desarrollar herramientas para la gestión de proyectos, como decía ahorita, herramientas como Monday, Planner, Trello, Project, que nos permitan saber qué actividades tenemos, cómo las asignamos al equipo, saber si una actividad va en tiempo o ya está retrasada y que no tengamos esa preocupación de, híjoles, es que hoy tengo 3 proyectos y me quieren mandar un cuarto proyecto y ya siento que ya no puedo. Bueno, a veces llegamos a ese siento que ya no puedo porque no lo hemos logrado automatizar, ¿no? Porque directamente para ver las reuniones y saber los avances, necesito llamar al equipo y hago que pierdan 1 hora de tiempo en esa reunión en lugar de tener una herramienta en la que vea, ay, mira, todas estas van atrasadas y voy a llamar a los que están atrasados nada más para ver qué es lo que está pasando. Otros pueden poner gran importancia y no sé, ahora con lo del SAT probablemente hasta antes de la comunicación y la colaboración estaremos empezando por la automatización de los procesos contables, ¿no? Donde toda la contabilidad tiene que pasar por la contabilidad electrónica y que en automático haga las conciliaciones y nos genere los reportes financieros para que podamos presentar y estar muy en orden con el SAT. Una vez que tenemos, digamos, todas esas áreas cubiertas, vienen otros temas como el poder recuperarnos en caso de incidentes tecnológicos. Es decir, si hoy piensen ustedes ahorita en el ejemplo de la contabilidad, seguramente tienen alguna solución como COI o Compaq, que son las más comunes en México para manejar nuestra contabilidad. Y esas soluciones las instalan en una computadora o en un servidor. ¿Y qué pasaría si le cae agua o se descompone el disco duro de ese servidor? Entonces, si tenemos ya alguna herramienta tecnológica, a lo mejor nos permite generar un respaldo para que en caso de que ocurra esa situación, podamos recuperar nuestro trabajo, nuestros documentos, nuestro sistema que habíamos generado en cuestión de minutos y la operación no se vea interrumpida. Y finalmente, logramos llegar a situaciones de innovación que pudiéramos llamar como innovación social, donde a lo mejor ahora sí, a partir de toda esta información, ¿cómo voy mejorando mis programas? Si me di cuenta que el programa de educación en temas de medio ambiente es más eficiente cuando los niños juegan, pues ¿por qué no pienso en desarrollar videojuegos para que los niños logren eso, ¿no? Entonces ya empezamos a integrar nuevas formas de uso de tecnología. O tengo procesos muy repetitivos que hoy la inteligencia artificial podría llevar a cabo, ¿no? Ya puedo pensar en esas herramientas una vez que lo pasamos. De esa misma manera, así como, digamos, lo podemos ir viendo cómo van madurando, algunas compañías identifican que hay como pilares va a traer beneficiarios o donantes o voluntarios o, ¿por qué no, nuevas alianzas que nos ayuden a crecer nuestra organización? Otro tienen que ver con la transparencia digital, todo lo que podamos darle a conocer a nuestros donantes, beneficiarios y que nos represente menor tiempo, es decir, darles toda la información, pero que no tenga que invertirle 2 semanas cada mes para poder generar un reporte, simplemente que se genere y que ellos vean el impacto social que tengo, que vean la evolución financiera y cómo estamos utilizando sus recursos, que lo pueden hacer desde cualquier lugar y prácticamente que si llegan a nuestro sitio de internet lo puedan ver. Y por último, lo de innovación social, que es cómo podemos utilizar herramientas tecnológicas que podemos desarrollar herramientas tecnológicas que a lo mejor otras organizaciones puedan utilizar o que nos permitan integrar herramientas de inteligencia artificial para predecir escenarios o que nos ayuden a resolver nuestros temas. Vamos a pasar al tema de la situación actual de mi organización. Todos o la gran mayoría debió haber recibido una imagen que tiene una estructura como esta. Dice situación actual de, y dice Fonor, Fasol, Pronatura, etc. Y abajo van a ver una gráfica, como esta es una gráfica radial, en la cual tenemos en color azul es dónde se encuentra su situación actual. En color anaranjado vamos a ver dónde
se considera que su organización tiene cierto rezago tecnológico o rezago con respecto a su transformación digital. En gris es cuando consideramos que ya están alcanzando la madurez en esas áreas con respecto al manejo de la tecnología o en transformación digital. Y en amarillo, donde ustedes ya pueden estar alcanzando procesos de innovación. Todos recibieron este diagnóstico y del lado derecho dice hallazgos, pero está vacío. La razón por la cual está vacío es porque ahorita quisiera que revisemos el cuestionario y quiero que tomen a consideración a lo mejor algunos hallazgos que puedan identificar dentro de sus organizaciones, ¿no? Y lo puedan tomar a consideración. Hay algunas cosas que nos hubiera gustado poder hacer, que es como platicar con ustedes para entenderlos mejor. Nos encontramos, por ejemplo, en las respuestas en general que veíamos donde preguntábamos, oye, ¿utilizas alguna herramienta para hacer envío masivo de correo electrónico? Y decían que no, pero sí utilizaban una herramienta para depurar campañas enviadas por correo electrónico y optimizarlas. Entonces nos dejaban en la duda si las usaban o no las usaban. Entonces, vean que lo que ustedes hicieron como un autodiagnóstico y vamos a ver lo que tratamos de medir en cada una de las secciones. Entonces, por favor, traten de tener a la mano sus cuestionarios. Yo aquí voy a dejar de compartir mi pantalla para compartir el cuestionario. Levánteme la mano si alguno de ustedes no tuvo oportunidad de contestarlo y no tiene su gráfica hoy. Oscar, igual hacer una pequeña acotación. Algunas de las personas que se inscribieron, si fueran de la misma organización, tal vez solo se les pedía que alguien la contestara. Entonces, si ven que alguien ustedes lo contestaron, tienen la imagen y saben que alguien más de su organización está, por favor, pues compartirles la imagen. Gracias. Sí, por favor. Bien. Laura, creo que ustedes no lo contestaron, no me acuerdo haber visto respuesta. Denme un segundito y vamos a aprovechar para compartirte copiar. No vamos a alcanzar a obtener tu gráfica radial ahora, Laura, pero creo que valdría la pena que vayas contestando. ¿Dónde quedó el chat? Ya se me perdió. Ya lo encontré. Acabo de copiar y pegar el enlace. Igual si alguien más no lo tuvo, puede contestarlo. Creo que voy a hacer un poquito de trampa y les voy a decir quiénes sí contestaron para que si ven a alguien más, no lo contesten otra vez. Ok, entonces, respuestas, ver resultados. Ok, Fonor lo contestó. Fondo Acción Solidaria, FASOL, lo contestó. Pronatura, Noreste, Grupo Ecología y Conservación. Terra Peninsular, NOS Noreste, Fondo de Conservación del Eje Neovolcánico, Comunidad y Biodiversidad, Fondo Oaxaqueño, CCC, que creo que era Amigos, no me acuerdo el nombre completo, pero Centro de CCC. Colaboración Cívica. Gracias. Amigos para la Conservación del Cabo Pulmo, Conselva, Costas y Comunidades, Sureste Sostenible y ya, ¿no? Entonces, si ustedes no lo contestaron, pero ven a su compañero, pregúntenle, por favor. Y ahora sí, voy a volver a compartir mi pantalla y quiero que reflexionemos sobre las diferentes respuestas que ustedes vieron. Compartir acá. Bien, una nota más. En la parte superior derecha les pusimos como una especie de semáforo donde estaba rojo, amarillo, verde. Rojo si veíamos
que estaban más como en los lados de rezago y donde sí deberían de tratar de tomar alguna medida inmediata para ir optimizando y mejorando su situación. Amarillo, donde ya empezaron, pero todavía no estamos muy bien. Y verde, quienes llevan un muy buen avance. Insisto, nos faltó un poco o poder tener una interacción uno a uno para conocerlos un poco más, pero todo está basado en las respuestas que ustedes nos dieron. Bien, entonces, vamos a revisar lo que tratamos de evaluar en cada una de las secciones. Entonces, lo primero que ustedes identificaron fue información sobre el perfil general de la organización, ¿no? Es decir, desde preguntarles si eran donatarias autorizadas o tenían CLUNY o no. Oscar, Digan, Oscar, perdona, ¿podrías hacerlo un poquito más grande, grande. un poquitito? Sí, Gracias. ahí se ve mejor. Sí, gracias. Bueno, lo primero que les pedimos era nada más para perfilarlos, ¿no? Varias de las respuestas dependen si eran una organización grande o pequeña o por número de empleados, podía cambiar mucho los diagnósticos posteriores, ¿no? Entonces, por eso fue la primera. Creo que nos sirve ahorita nada más como para conocernos si están todos ustedes. Pues la gran mayoría son organizaciones que tienen menos de 10 empleados, así que las podemos considerar que somos organizaciones pequeñas, quienes estamos aquí, así que podríamos hacer comparaciones uno a uno. Hubo un momento en que me vi tentado a mandarles el diagnóstico en un PDF donde estuvieran todos, pero luego dije, ¿qué tal que alguien no quiere que sepan cómo lo ven los demás? Pero si ustedes lo quieren compartir y se los quieren compartir entre ustedes, adelante. Sobre las donaciones de tecnología, esta pregunta la hice porque efectivamente una de las limitantes que nos lleva a no adoptar soluciones tecnológicas es porque tenemos costos y no necesariamente tenemos presupuestos para cubrir estos costos. Entonces, es bien importante lo que decíamos hace rato, que al menos ubiquen OSC Digital como un punto entre los muchos que hay donde pueden encontrar donaciones de tecnología. Hay otras que a veces no lo dicen, por ejemplo, en OSC Digital no encuentran PayPal, pero si ustedes van a PayPal y buscan PayPal for Non-Profits o para organizaciones sin ánimo de lucro, encuentran un mecanismo para acceder a descuentos de la suscripción de PayPal y algunas veces terminan pasando por CEMEFI, aunque CEMEFI no necesariamente lo anuncie, ¿no? Entonces, estén al pendiente. Si hay una herramienta tecnológica que les interese, busquen si hay alguna solución para organizaciones sin fines de lucro. En términos generales, van a encontrar plataformas en la nube, van a encontrar licencias y lo que sí va a costar trabajo y que yo no he encontrado a alguien activo en eso son donaciones de hardware, ¿no? Difícilmente se encuentra que alguien nos quiera donar computadores. El total de computadoras igual era para darnos una idea con respecto al tema de los colaboradores y lo que se hace en la organización. La página web se la pedimos para saber si tenían página web, aunque después nos dimos cuenta que sí tienen página web, porque lo preguntamos. Y bueno, aquí están quienes nos contestaron. Ahora sí. Lo primero que evaluamos son los temas de planeación tecnológica. En estos temas de planeación, la primera pregunta que encontraron es si los temas de tecnología los discuten dentro de la planeación anual de la organización. Aquí quiero que vean como en el análisis general que de 16 personas que contestaron, ¿no es cierto? Bueno, de 16 personas que han contestado este análisis o con este formulario, 6 no consideran los temas de tecnología como parte clave de la planeación. ¿Cuál puede ser el problema de simplemente no platicarlos en la planeación anual? Nos pasa, por ejemplo, con algunas organizaciones que llega el mes de mayo y resulta que en mayo viene la renovación del dominio de la página de internet y del sitio web
y de repente pues les llega un cargo en una tarjeta de crédito de 2,500 pesos que ni siquiera esperaban y luego están sufriendo en cómo van a compensar ese gasto económico porque no lo quisimos poner en la planeación. Peor aún, resulta que enviamos un proyecto con alguno de nuestros posibles donantes, nos lo aprueban y es un proyecto grande donde a lo mejor necesitamos ir asignando muy bien las tareas y no consideramos que la tecnología nos podía ayudar y alguien viene y nos dice, es que para hacerlo más fácil tienes que utilizar esta herramienta que se llama Trello, ¿no? Y llegamos a Trello y nos encontramos que tiene costos y no la podemos usar otra vez porque le pedimos dinero al donante, pero no consideramos eso como un gasto operativo. Entonces, por eso es bien importante que los temas se planteen primero como qué tecnologías nos van a ayudar en nuestro trabajo y después como un tema económico. Aquí hay una recomendación general que les quiero hacer en las que traten de buscar algún tipo de, ya sea que lo desarrollen como personal interno o algún tipo de asesor externo que les pueda asesorar en su proceso de planeación tecnológica, donde a lo mejor planteen los proyectos que van a hacer y les pueda proponer soluciones que existan o que puedan desarrollar que les hagan el trabajo más fácil y que se dejen guiar por alguien, ¿no? Ya sea que lo puedan tener como un potencial proveedor y a lo mejor lo pueda hacer de alguna manera pro bono, o a lo mejor algún estudiante que esté en sus últimos semestres que al menos les dé alguna perspectiva sobre las diferentes soluciones. Acá quiero que igual noten la gran mayoría, por ahí nos dice que no tienen ni personal dedicado ni un asesor externo en temas de tecnología. Entonces, si no están en esos temas de tecnología, la pregunta es, entonces, ¿cómo hicimos la planeación? ¿No? Entonces, para que puedan irlo compensando. Después venía la pregunta si la organización asigna un presupuesto anual. De nada nos sirve decir, necesitamos todo esto, podríamos hacer todo esto, si no le ponemos el presupuesto que necesitamos. Y ese presupuesto se va a dividir en elementos que tengamos que comprar como esquemas de licenciamiento y a lo mejor presupuesto dedicado a o servicios de consultoría o al personal que tenemos que contratar para que nos ayude a resolver esos temas. Después tenemos los equipos de la organización. Venía una pregunta si los equipos de su organización cuentan con licenciamiento regularizado. Se nos hace fácil a veces de pronto ir al tianguis y comprar unas licencias, instalarlas en las computadoras y operar a partir de esas licencias que obtuvimos de forma irregular. Parecería que no hay ningún problema, eso parecería, pero por un lado tenemos problemas de seguridad. A veces cuando compramos las licencias en estos lugares, no solamente quienes las hacen se dieron a la tarea de brincar el cifrado o la clave para que podamos utilizar la licencia. A veces en esa modificación también les pueden insertar algunos programas que pueden ocasionar daño al equipo de cómputo o peor aún, que pueden estar espiando la información. Entonces, con frecuencia me ha tocado ver organizaciones que compraron un antivirus en la piratería y el antivirus en realidad no funciona, nomás tienen ahí una aplicación instalada y su computadora se está constantemente infectando porque además el antivirus le avisa, le avisa al creador, ¿no? de la piratería, le dice, oye, aquí compraron una versión pirata que tú creaste, ¿no? Y entonces le da acceso a esa persona y esa persona empieza a instalar software hasta para espiar lo que ocurre y si hacen alguna transacción monetaria, pues después se ven impactados. No solo eso, si lo piensan también desde el punto de vista de auditoría, el INPI junto con la Secretaría de Administración Tributaria, SAT, hacen auditorías sobre licenciamientos en equipos de cómputo y en caso de llegar y hacer una auditoría y detectar que hay software que no tiene las licencias correctas,
pues implican multas para ustedes, ¿no? Entonces, pues hay que evitar también ese tipo de situaciones. Políticas para el manejo de información. Aquí buscábamos que ustedes tengan reglas sobre cómo se comunican, cómo almacenan información y cómo comparten información dentro de la organización. ¿Están de acuerdo en que sus colaboradores, por ejemplo, utilicen una cuenta de Dropbox personal para subir documentación de la organización para compartirla con terceros o no? Y si no es el caso, entonces, ¿cómo les indican a sus colaboradores eh, cómo se maneja la información en la organización y cuáles son los medios adecuados para este tipo de procesos? El aviso de privacidad, me encontré algunas organizaciones que no tienen aviso de privacidad. Acuérdense que si ustedes tienen o recaban información de sus diferentes beneficiarios, voluntarios, donantes, aliados, visitantes en la página de internet, aunque no sea información digital, si ustedes la recaban en hojas, necesitan tener un aviso de privacidad. La falta de un aviso de privacidad combinada con un mal uso de los datos también puede saltar en algunas de las multas que pueden surgir en este caso por parte del INAI. Lo mismo, ¿cómo protegen la información dentro de sus organizaciones? A lo mejor alguno de ustedes de pronto nos dice, oye, es que yo tengo toda mi información subida dentro de Drive de Google. Bueno, primero, las políticas de privacidad de Google son congruentes con sus políticas. Esa a lo mejor es una buena pregunta. La otra que puede ser es las políticas con las que cuenta su organización, perdón, la herramienta que ustedes están utilizando, están asegurando que a lo mejor no se pueda compartir información fuera de la organización, ¿no? Que establezcan esas herramientas. Eso es lo primero que vimos con respecto, es lo que estamos evaluando con respecto a la parte de planeación tecnológica. Les diría que lo más importante es que con el tiempo ustedes tengan con completa claridad cuando tengan su presupuesto el día de mañana de presupuesto de ejecución para el año 2023 y tengan las líneas de recursos o capital humano, tengan la línea de consultorías, tengan la línea de viáticos y así sucesivamente. Bueno, haya una línea que diga tecnología para que sepan que ahí tienen un presupuesto para optimizar o para acompañar sus diferentes proyectos. Después entramos con el manejo de los donantes. Aquí en la parte del manejo de los donantes me llamó la atención que prácticamente el 80% de ustedes no contaban con una herramienta para mantener el historial de donantes. Y junto con no contar con una herramienta, hay una base de datos de donantes que a veces está distribuida entre varias personas y no está unificada. Eso nos puede llevar a pequeños problemitas, ¿no? El primero es, ¿qué pasa si cada quien tiene un archivo diferente y quieren hacer una campaña? Pues a lo mejor envían la campaña, pero no le llegó a todos porque uno de los que tiene una base de datos no mandó la información o se duplica porque hay un donante que está en 2 o 3 lugares diferentes, ¿no? Entonces, ahí es bien importante que busquemos alguna herramienta que les permita simplemente centralizarlo, desde poder ponerlo en un documento compartido, imagínense en Google Docs, donde está la base de datos compartida y a partir de ahí ustedes crean su historial y a lo mejor tienen un campo en esa hoja de Excel que dice observaciones que les permita mantener el historial de interacción con el donante, ¿no? Entonces, aquí me llamó la atención que prácticamente ninguno lo tenía. La otra es, a partir de ahí, el que ustedes pudieran tener automatizado una herramienta que les permita saber cómo están las donaciones y cuáles son las predicciones
de donaciones que tienen hacia años siguientes, como lo hacen las unidades, voy a decir, de ventas en las empresas donde le llaman, esto es mi pipeline de ventas o mis prospectos de ventas. Y estas son las oportunidades que tengo de cerrar en estos periodos de tiempo, que ustedes lo puedan ver. Tener esa visibilidad combinado con el historial de cada donante les puede permitir a ustedes tomar una decisión mucho más asertiva como directores, ¿no? Por ejemplo, un director general que tiene a su persona encargada de procuración de fondos, puede checar y ver, oye, hay una muy buena oportunidad con Amazon Web Services de que nos donen $100,000 y ya tiene 3 meses que no avanza, ¿no? Entonces puedo ir y ver el historial y detectar si necesito o puedo o no dar algún tipo de apoyo complementario a mi persona encargada de procuración. A lo mejor no puede porque tiene una sobrecarga de trabajo y yo debería de ayudarle. A lo mejor no puede porque le hace falta información o está esperando información de mi lado, ¿no? Entonces, todo eso que ustedes puedan concentrar, créanme, les puede ayudar a mejorar sus diferentes procesos. Piensen también en que si tienen un historial de las convocatorias en las que participan, el día de mañana que vuelven a participar en otra convocatoria, ya tienen un repositorio central donde están las convocatorias y pueden reutilizar información, no tienen que hacer todo desde cero. Eso es básicamente lo que tenemos. Evaluábamos también si ustedes ya reciben donaciones por internet como una herramienta más dentro de su día a día. Después de la parte de los donantes, si no me equivoco, viene la parte de los voluntarios. Si tienen programas, no todos tenían programas de voluntariado, pero para quienes tengan programas de voluntariado, pues el que ustedes los tengan identificados y con el tiempo los puedan perfilar y decir, mira, este grupo de voluntarios son voluntarios que puedo ocupar para acciones contables, ellos como voluntarios digitales, ellos como voluntarios para campañas de reforestación, ellos como voluntarios para dar seguimiento a un proyecto, o sea, que los tengan bien perfilados para que cuando hayan oportunidades, el día de mañana las puedan pasar de forma positiva, ¿no? Igual aquí destaco que en la gran mayoría no hay una herramienta con la cual puedan manejarlo. Y si no hay una herramienta, significa que hay mucho trabajo manual para poder orientar esa parte. Teníamos la parte de escritorio remoto y aquí sí quiero destacar, no sé si se equivocaron en la respuesta o no, pero la pregunta era, ¿la organización utiliza cuentas personales de OneDrive, Google Drive y Dropbox o alguna otra tecnología para compartir información? Y casi todos me contestaron que sí. Entonces, les voy a hacer la pregunta antes de explicarlo. ¿Por qué esto es un problema? Porque aquí yo esperaba que contestaran no y me contestaron Porque que son sí. personales, no institucionales. Correcto, gracias María José. Justo ese es el tema. El problema de las cuentas personales, que ustedes las identifican porque son @hotmail, @gmail o @drop, bueno, o la que yo creé con mi cuenta personal en Dropbox o en algún otro sitio, el gran problema que nos va a dar es que si Oscar se va el día de mañana de la organización, está en toda la libertad de entrada borrar su OneDrive personal. Está en toda la libertad de bloquear el acceso a la cuenta. Oye, pero yo creo una cuenta, fundación.amigos@gmail.com. ¿Le puedo pedir que me la regrese? Sí, le puedes pedir, pero no está en obligación porque se consideran
cuentas de tipo personal. Entonces, si se va de la empresa y no se lleva nuestra cuenta y no nos la devuelve, ustedes se podrán pelear con Gmail, con Hotmail y demás, y no van a poder recuperar el acceso. Entonces, aquí esto es algo que tienen que cuidar en sus políticas de protección de la información, que si ustedes ya tienen herramientas para compartir información institucionales, úsenlas, ¿no? Si ustedes ya tienen Microsoft 365, usen OneDrive. Si ya tienen la donación de Google o la suite de Google Workspace, usen Google Drive. Si van a optar por Dropbox, opten por Dropbox desde el punto de vista empresarial para que puedan recuperar la información. Aquí me da gusto también ver que la gran mayoría ya tenían una herramienta para compartir información. Ahí que ustedes puedan compartir los datos de la organización, que puedan colaborar o coeditar sería clave dentro de su organización. Y finalmente, pues el que puedan aprovechar a partir a lo mejor de esas plataformas, pues tener alguna herramienta de mensajería instantánea y videoconferencia. Ojo con las herramientas de mensajería instantánea, porque me pasa lo mismo que en las cuentas personales. No siempre como organizaciones tenemos la oportunidad de darle un teléfono celular con línea y datos a todos nuestros colaboradores. A veces usan un teléfono personal. Si ustedes mantienen la comunicación principal por WhatsApp, imagínense que por WhatsApp le mandan, mira, te mando la base de datos de donantes para que ya le puedas mandar el correo electrónico de invitación al evento de procuración de fondos. Ustedes se la mandan, en ese momento se cumple el evento de procuración de fondos y si el colaborador se va y se quedó guardada la información en el WhatsApp, no hay manera de limitar que no tengan acceso a esos datos. Y a veces compartimos información altamente confidencial. En este caso, ustedes pueden decir, ay, bueno, pues ya ni modo. Lo peor que puede pasar es que ahora que se fue a la competencia, o sea, se fue a otra ONG, pues use la base de datos y los invite a sus eventos de procuración y ya no me donen. Pero imagínense que le hubieran pasado una contraseña de acceso al sitio web y se quedó guardada ahí y la persona terminó muy enojada y va y les quita su sitio web nomás de puro coraje, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado en las herramientas que ustedes decidan. WhatsApp es muy buena idea, pero no debería ser la herramienta institucional para comunicación interna. Ok, aquí les decía la parte de las asignaciones de tareas, ¿no? Aquí prácticamente les mencionaba herramientas como Planner o herramientas como Trello, donde ustedes generan la tarea, le ponen la descripción, le ponen la fecha en que debería de iniciar, la fecha en que debería de terminar, y a partir de ahí pueden tener un reporte que les muestre esa información. Aquí sí me encontré con que muchos de ustedes no cuentan con ese tipo de herramientas y creo que pueden ser bastante útiles. Tal vez ahí es donde podría estar su siguiente paso. La herramienta para concertar citas del equipo con donantes, aquí básicamente nos referíamos a que ustedes pudieran contar con un calendario en su correo electrónico, donde ese calendario sea compartido con los miembros del equipo para que Oscar sepa que están disponibles mañana a las 10 de la mañana y puedan ahorrar tiempos en la concertación de citas. Pasa con los donantes, en especial cuando interactuamos con donantes empresariales, que si les pedimos una reunión y nos dicen, sí, claro, mañana a las 10 y no le mandamos la invitación de calendario, mañana a las 10 se les olvidó y pusieron otra actividad y tenemos que reprogramar. Si mandamos la invitación de calendario, ya podemos garantizar que tiene el espacio reservado en su agenda. Después de esto, a lo mejor tener alguna herramienta que puede ser útil para mejorar en este caso, para reservar recursos compartidos como las salas de juntas, los proyectores, un automóvil, donde no tengan que ir con una persona en particular para saber quién tiene el cañón y si lo pueden utilizar o no. Simplemente
yo lo reservo porque tiene su propio calendario y entonces ahorramos tiempos en nuestra misma organización. De ahí, creo que el esquema, más allá de la herramienta tecnológica, es que mantengan el esquema de trabajo flexible, es decir, que estén sus políticas y sea bien visto en un esquema que sea equitativo, es decir, no porque Oscar trabaje desde su casa y a él le gusta trabajar desde su casa, pues tenga menos oportunidades laborales con nosotros o de crecimiento con nosotros porque los demás sí vienen a la oficina, ¿no? Entonces tienen que clarificar muy bien estas situaciones, en qué condiciones se permite, cómo se permite, dónde no se permite, etcétera. Un repositorio central de imágenes, esto es básicamente para saber cómo las conservan y tratar de evitar que estén almacenadas directamente en las cuentas de los drives personales, aunque sean los drives que les da la institución, pues que no esté en la cuenta de ortega@mi.ong, sino que esté en la cuenta, en un espacio ya compartido, abierto para las demás personas, de tal manera que si Oscar se va de la organización y administrativamente eliminamos la cuenta, pues los demás puedan también tener acceso. Tenemos también la parte de los reportes. Aquí la invitación principal es a que puedan crear reportes a partir de estándares, es decir, que a lo mejor ya utilizando una herramienta como Tableau o una herramienta como Power BI, ustedes simplemente vayan subiendo información, por ejemplo, a un Excel o en un sistema y la herramienta en automático genere el reporte que ustedes necesitan, de tal manera que ya no tengan que invertirle tiempo y solamente lo vean y puedan obtener información. Una parte de mí trabaja también como organización sin fines de lucro y tengo un donante muy peculiar que al inicio de año acordamos resultados que se le tenían que entregar mes con mes, donde vienen métricas específicas de personas capacitadas, de personas que han alcanzado una certificación, etcétera. Y si bien le mandamos los reportes, también a cada ratito nos mandaba mensaje, oye, ¿cuántas personas que capacitaron el mes pasado? Es que lo tengo que poner en mi reporte interno. Y entonces ahí tenía yo que ir, abrir el reporte, leerlo y mandarlo, ¿no? Después decía, oye, pero de esas que me mandas, ¿cuántos son hombres y cuántos son mujeres? Y a lo mejor era, oye, pero no acordamos que te iba a dar ese dato. O sea, sí lo puedo sacar, pero tengo que dedicarle tiempo. Bueno, después de varios meses de estar idas y vueltas, terminamos creándole su tablera y hoy me dice, oye, necesito las métricas, le paso la liga donde él puede ver el tablero, él identifica la información y ahí ya tiene filtros donde puede decir, ahora quiero ver solo hombres, ahora quiero ver solo mujeres, ahora quiero ver personas en este rango de edad, que sean hombres, que sean mujeres, puede hacer todas las combinaciones posibles y ya ni siquiera me lo pregunta y tiene todos los datos. Entonces, eso es la invitación con el tema de los reportes y que ojalá les pueda ahorrar a temas de tiempos. Temas de marketing digital. Un tema que destaco de la gran mayoría de ustedes es que parecería que no hay inversión en temas de lo que se llama SEO, es decir, cómo optimizo mi sitio de internet para que se posicione mejor en los buscadores. Y a lo mejor aquí la pregunta de reflexión es, ¿ustedes saben si su sitio es rápido? Por ejemplo, hay una herramienta que tiene Google que se llama PageSpeed Insights, donde ustedes ponen la página de internet y les califica de 0 a 100 su sitio web. Si ustedes lo meten ahí y tienen menos del 50%, créanme que pueden invertir en publicidad en Google, pero cuando alguien le da clic al enlace y no abre en tiempo, van a perder la publicidad en Google porque la persona antes de que cargue ya le puso regresar y no lo va a ver. Entonces, es bien importante que optimicen sus sitios de internet para que cumplan con su función, que además no sean sitios estáticos, sino que empiecen a generar contenidos que atraigan a las personas por algún tema de valor. Si yo diera, por ejemplo, atención psicológica,
probablemente haría algún artículo que diga 5 tips para saber que necesitas terapia, ¿no? O que necesitas ir al psicólogo. De tal manera que las personas que se ven en estas situaciones, eso es lo que ellos buscan en Internet. Entonces buscan, oye, creo que tengo depresión. Y entonces se encuentren con mi artículo que habla sobre 5 razones o 5, iba a decir 5 diagnósticos, no, más bien 5 síntomas de que tienes depresión. Y entonces pueda leer mi artículo y eso lo lleve a conocer otros programas que tengo en mi organización. En las redes sociales no tuvimos oportunidad de revisarlas, pero también que no solamente existan, ¿no? Sí, es bien importante que además de que existan, se mantengan actualizadas. Yo por ahí luego me toca buscar organizaciones, me encuentro su Facebook y la última vez que publicaron fue en el año 2016. Entonces, otra vez, si no está, si tiene información tan vieja, me pregunto si realmente existe o no. Entonces ahí básicamente que puedan estructurar una buena campaña, que aprovechen la donación, por ejemplo, de Google y que de ser necesario, pues inviertan de forma estratégica cuando valga la pena, ¿no? Para posicionar un tema de política pública, para alguna campaña de donación. Para poder atraer más donantes, necesariamente van a tener que invertir en publicidad que les atraiga a su sitio de internet donde las personas puedan donar. Campañas de correo electrónico masivo, hay que estructuren una herramienta y que vayan construyendo una base de datos para que mantengan informados donantes, beneficiarios y demás, y les puedan enviar la información, no todos los días, ¿no? Yo tuve una organización que no sé cómo le hacía, pero me mandaba un newsletter cada tercer día. Además, primero los consideraba spam, después me sorprendieron, porque dije, no sé dónde sacan la creatividad para generar contenido para enviar un newsletter cada 3 días. No lo hagan de esa manera, pero sí para que puedan mantenerse en contacto y en la línea de pensamiento de sus diferentes donantes. Y que ahí tengan una herramienta que lo hagan automático. ¿Para qué? Para que se tengan que evitar mandarlo en un correo donde ponen a todos en copia oculta o donde dediquen un día a mandar 100 correos. Además, acuérdense que si ustedes utilizan herramientas como Google, como Microsoft 365, hay un límite de correos diarios, entonces no podrían mandar un correo masivo a 1000 personas porque el sistema los va a bloquear de manera automática. Les dejo como recomendación, había una pregunta ahí curiosa que decía que si tenían campañas en medios masivos, radio, televisión, algún otro. Compañías como ASIR o compañías como MBS tienen espacios para las organizaciones sin fines de lucro para que puedan crear una campaña en función de su causa y de sus temas. Entonces también considérenlos y consideren los complementarios cuando están haciendo campañas de procuración de fondos. A partir de esto, pues es bien importante que las herramientas que tengan no solamente sirvan para enviar y comunicar, sino les permitan tener un análisis, ¿no? La gente abre mis correos, ¿en qué medida abren mis correos? Conocer de los correos que abrieron, en dónde dieron clic o en dónde no dieron clic, para que también puedan ver cómo mejorar a lo largo del tiempo. Los temas de transparencia ya los tocamos. Y bueno, por último, sí me di cuenta que en el tema de innovación social, la gran mayoría aún no ha logrado desarrollar alguna herramienta o todavía no integra herramientas de inteligencia artificial. Tal vez ahí el primer paso que les diría es búsquense algún curso gratuito de inteligencia artificial que no sea para técnicos, para que les dé mayor idea de las funcionalidades que tiene y cuando lleguen a la planeación se les pueda ocurrir, oye, ¿por qué no utilizamos una herramienta de inteligencia artificial para nuestra clasificación documental, por ejemplo? ¿O por qué no usamos esa herramienta de inteligencia artificial para identificar a una especie? ¿O por qué no la usamos para alguna función en particular, ¿no? Entonces, ahí que lo tomen en cuenta. Me queda un tema ya nada más para, bueno, 1 y medio para cerrar. Creo que
No es cierto, si están viendo mi pantalla, perdónenme. Retomando el tema de presupuestos en tecnología, para que se den una idea de lo que deberían de considerar, por un lado, digamos como licencias o pagos, están los equipos de cómputo y ahí que consideren en el presupuesto cuáles son de oficina, cuáles son de campo y que consideren los accesorios también que pudieran necesitar a lo largo del año. Si mis colaboradores van a trabajar a distancia, yo les recomendaría en accesorios, por ejemplo, que soliciten una diadema. Es decir, los audífonos y el micrófono. ¿Por qué es? Oye, pero la laptop ya trae micrófono y bocinas. Sí, sí los trae, pero el utilizar el micrófono ambiental implica que entre más ruido o que si están en un entorno con ruido, la persona no escuche bien. Entonces, por favor, consideren esos dispositivos, memorias USBs, discos duros, impresoras y demás. Las licencias del software, si van a utilizar algún programa en particular, estén al pendiente de qué programas actualizan. Y si, por ejemplo, yo estoy en Office 2016 y ya estamos por ahí de Office 2021, ¿valdrá la pena ya actualizar o todavía me puedo quedar? Para que lo analicen. Que consideren que a veces no basta con comprar los equipos, sino necesitan que alguien haga la instalación y les pueda dar soporte. A lo mejor compré la computadora, pero necesito que me la pongan, que le hagan las configuraciones básicas y luego que le instalen los programas que yo necesito. Que hay configuraciones de sistemas, ¿no? En especial si van a sistemas en la nube. Es muy bonito tener la donación de Microsoft, la donación de Google o la donación de Amazon para sus plataformas, pero si no tengo a alguien que me ayude a configurar, a asociar ahí mi correo electrónico, si no tengo a alguien que me ayude a crear el servidor ahí y no lo sé hacer, entonces necesito invertir en que alguien haga esa parte. De la mano, en los presupuestos, consideren los costos de las diferentes suscripciones en la nube. Pueden ser suscripciones con las empresas tradicionales de tecnología que acabamos de mencionar, o pueden ser suscripciones indirectas que a veces ocupamos como una suscripción de Netflix. Y alguno me dirá, ay, pero esa es para ver películas. Sí, pero si yo analizo los documentales que están ahí y eso es parte de mi trabajo como organización de la sociedad civil, pues estoy pagando una suscripción de Netflix y debería de estar en mi presupuesto de tecnología o en el presupuesto del programa relacionado, pero que lo tengan bien en mente. Compras. Cuando ustedes piensen en las compras, siempre piensen en que van a haber compras de proyectos de corto plazo, ¿no? Oye, yo tengo un proyecto donde necesito Zoom y solo lo voy a ocupar 3 meses. Entonces, que sepan que en los proyectos pueden darse esas compras, que no tienen que a lo mejor pensar en, oye, voy a comprarlo por los próximos 3 años. Aprovechen los pagos mes por mes, no los anuales en esos casos. Piensen también en las rentas, a lo mejor de dispositivos o de equipo de cómputo. Ya tengo un proyecto especial donde necesito adquirir 15 computadoras nuevas, pero después voy a volver a hacer una organización de 10 colaboradores y no quiero tener 10 computadoras en el almacén, ¿no? Entonces, a lo mejor busco un esquema que me permita rentarlas por el tiempo que las voy a necesitar y lo dejo. A partir de ahí, entonces piensan en cuáles son los proyectos que van a durar, que van a estar en el mediano y largo plazo. Por ejemplo, si hablamos de la herramienta que me permita manejar mis donantes, algo que sé que voy a necesitar los próximos 5 o 10 años para que lo inserten en un presupuesto de cuánto me cuesta implementarlo hoy, cuánto me cuesta mantenerlo a lo largo del tiempo. Cuando comiencen a lidiar con proveedores de tecnología, van a encontrarse 2 modelos en particular. Hay unos que les van a cobrar o les van a cotizar por hora de consultoría. Es decir, mira, te voy a vender un paquete de 10 horas que te cuesta, por ejemplo, 10,000 pesos y tú me puedes hacer las consultas, lo que necesite y te voy a ir descontando de esas 10 horas y te voy a ir avisando. Cuando se acaben, te puedo vender otro paquete de 10 horas, ¿no? Y les dirán 10 horas por este tiempo definido. Y luego estarán los que les van a decir, mira, yo te brindo el servicio, yo te voy a ayudar en todas las dudas, problemas que tengas, mientras mantengas mi servicio activo. Puede ser que en este mes no necesites nada de mí, pero igual me vas a pagar. Y puede ser el próximo mes que necesitas lo de todo un año y yo tengo que dedicarme tiempo completo a ti y te puedo atender. Aquí tengan cuidado.
en especial con proyectos de desarrollo de sistemas. Los proyectos donde a lo mejor encargan, oye, quiero que me desarrolles una página web, y si se los llegan a cotizar por hora, tengan cuidado porque pueden correr el riesgo de que el resultado no cumpla con lo que ustedes esperaban y que les digan, es que ya hicimos eso, pero se necesitan más horas. Y entonces más bien piénsenlo como un servicio. Yo lo que necesito que me entregues es esto como resultado. Si te lleva 1 hora o te lleva 30 horas, no quiero saberlo, solo quiero tener mi resultado, ¿no? Para que tengan ese cuidado. Si no tienen personal especializado, piensen en voluntarios digitales. Hay muchos voluntarios, personas que se dedican a sistemas que les gustaría dedicar su conocimiento. Búsquenlos y que les den asesoría, que platiquen con ustedes, que sean parte a lo mejor de sus consejos. Puede venir buena idea poner a un especialista en tecnología en su consejo para que también tenga esa visión en todo lo que hacen. Si no va por los voluntarios, pues el servicio social también puede ser bastante útil junto con las prácticas profesionales de los estudiantes. Y si no, ya optar por algún tipo de consultoría, ¿no? Voy a tercerizar el servicio. ¿Por qué tengo que hacerlo yo si puedo dejar que alguien más lo pueda hacer y entonces mi equipo se concentre en sus actividades relacionadas con la labor de la fundación? Eso puede ser mucho mejor. Y si ninguna de esas funciona porque por alguna razón, entonces inviertan en capacitación para que alguien dentro del equipo desarrolle esas habilidades junto con el tiempo. Me regreso tantito con esto, tal vez no está relacionado, pero me pasa con mucha frecuencia que luego me mandan convocatorias las organizaciones sin fines de lucro. Y ahí quiero pedirles que tengan un cuidado muy particular, porque en esas convocatorias me he encontrado con varias en las que imagínense que el servicio por lo que me pidieron son 10,000 pesos y lo que les cobro por trámite administrativo son 30,000, porque piden una cantidad impresionante de reportes para poder cumplir. Entonces, tengan cuidado con esa sobrecarga administrativa. No dejen que la sobrecarga administrativa para un proveedor sea más grande que el servicio que están solicitando. El último que me tocó ver fue una organización que me pedía que como parte de la ejecución del servicio se tenía que programar un reporte semanal, un reporte quincenal, un reporte mensual, un reporte trimestral, un reporte semestral, un reporte anual y todas las semanas tener una reunión de avances y seguimiento de 1 hora. Y ese es uno de esos ejemplos en las que solo esa carga administrativa que generaba costó o costaba 3 meses más que lo que me estaba pidiendo. Y en ese caso, pues sí tuve oportunidad de platicárselo, de mostrarle cómo eran mis números para que ellos reflexionaran si realmente necesitaban esos niveles, ¿no? Pero se los dejo como consejo, no solo para los temas de tecnología, sino donde contraten consultores que midan o tengan ese balance entre lo que necesitan y demás. Ah, ya estamos en tiempo. ¿Sería posible que nos compartan las preguntas del cuestionario en formato PDF para avanzar internamente en las áreas de oportunidad? Sí, se las compartimos, sí. Necesito exportarlo, pero sí. Ay, pues muchísimas gracias, Oscar, por tal presentación. Creo que fue muy enriquecedora para todos aquí. Nos da ya líneas hacia dónde, como dice Laura, ¿no? Por dónde ir trabajando internamente hacia esta transformación digital. Sí, nosotros les haremos llegar la presentación y también las preguntas del cuestionario. Igual les compartiremos unas preguntas también en el correo que les va a llegar, porque nosotros vamos a tener una consultoría colectiva. En ánimos de seguir con esta plática, sabemos que pues ha de haber bastantes preguntas, inquietudes que a partir de esto, durante y después se vayan a detonar, por lo cual queremos tener esta consultoría que va a ser el 13 de julio, para que la vayan agendando. Igual yo les voy a mandar las invitaciones en donde podamos ajustar un poco más hacia estas inquietudes.
También les comparto por el chat una breve evaluación de la sesión en SurveyMonkey, y igual les llegará por el correo de seguimiento a este taller. Sin más, pues muchísimas gracias, que tengan bonita tarde y nos estaremos viendo pronto.